Sistema óseo es el conjunto de huesos que conforman el armazón del esqueleto de un animal. El sistema óseo humano, también llamado esqueleto humano, es la estructura viva de huesos duros cuya función principal es la protección y apoyo a los órganos vitales y generación del movimiento o no en el cuerpo. Los huesos en el sistema óseo no se tocan, sino que se mantienen unidos gracias a los muslos, tendones y ligamentos. Los tendones fijan los músculos a los huesos y los ligamentos unen los huesos a otros huesos. El sistema óseo de un adulto está formado por 206 huesos y se encarga fundamentalmente de proteger los órganos y dar movimiento al cuerpo juntamente con el sistema muscular. Los huesos están formados por células que dan lugar al tejido óseo y por minerales. Podemos dividirlo en tres tipos de componentes, que son sustancia osteoide, que es materia orgánica que aún no ha mineralizado, cuyo principal componente es la proteína en forma de colágeno y otros elementos extracelulares. La siguiente es minerales, el calcio y el fosfato. Se unen para formar una capa cristalizada sobre la sustancia osteoide. Y la célula. Encontramos dos tipos de célula con funciones antagónicas, que de un lado los osteoblastos responsables de formar el hueso sintetizando la sustancia osteoide, y por otro lado los osteoclastos encargados de descomponer el tejido óseo mineralizado para reabsorber sus moléculas para que se puedan dar reutilizadas. Podemos clasificar los huesos del cuerpo humano en largos, cortos, planos e irregulares, según su morfología. La forma de cada hueso también ayuda a la hora de observarlos y analizarlos a través de una radiología simple. Bueno, el esqueleto humano se divide en dos partes, que son el esqueleto axial y el esqueleto apendicular. El axial son los huesos situados a la línea media o eje. Ellos soportan el peso del cuerpo, como la columna vertebral, tórax, pelvis, cuello y cabeza. Se encargan principalmente de proteger los órganos internos. El apendicular son el resto de los huesos pertenecientes a las partes anexas a la línea media, concretamente las partes de extremidades y su respectiva cintura. Son los que realizan mayor movimiento, como las muñecas. El esqueleto axial incluye 80 huesos aproximadamente. Huesos de la columna vertebral o raquis aproximadamente 26 huesos divididos en 7 vértebras cervicales como el cuello, 12 torácicas, 5 lumbares, un sacro formado por la fusión de 5 vértebras y un cóccix formado por la fusión de 4 vértebras. Cabeza con 29 huesos, dividida en cráneo con 8 huesos, cara con 14 huesos, oído con 8 y el iosden, que es un hueso localizado en la garganta que no está articularizado. El tórax con 25 huesos divididos en 12 partes de la costilla y un esternón. Por otro lado, el esqueleto apendicular tiene 126 huesos divididos en huesos de la cintura escapular o del hombro formado por 4 huesos,
Huesos de la extremidad superior, 30 huesos en cada brazo, dividido en brazo con un hueso, antebrazo con 2 huesos, carpo o muñeca con 8 huesos, metacarpo a mano con 5 huesos y falanges o dedos con 14 huesos. Huesos de la cintura pélvica o cadera formada por 3 huesos unidos. Huesos de la extremidad inferior, 30 huesos en cada pierna, dividido en músculo con un hueso, pierna con 2, tarso con 8, metatarso con 5 y falanges con 14 huesos. El número de huesos en personas adultas va desde 206 hasta 208 aproximadamente, pero esta cifra no cumple en los niños pequeños y menos en los recién nacidos. Esto se debe a que los recién nacidos nacen con algunos huesos separados para facilitar su salida desde el canal del parto. Por ejemplo, tenemos los huesos del cráneo. Si palpamos la cabeza de un recién nacido, encontramos partes blancas, llamadas frontanelas. En ellas los huesos están unidos por cartílagos, que luego se asifacarán como forma al cráneo de un adulto. También el maxilar se encuentra dividido en dos, el maxilar superior y el inferior. Cuando se susure el maxilar inferior dará lugar a un tipo de sutura llamada sínfisis. Así que el número de huesos depende de la edad de la persona a la cual se refiera, pero como promedio para un adulto alrededor de 206 huesos. ¿Sabías que tú no controlas tu esqueleto? Muchas personas creen que podemos controlar el esqueleto, pero esto no es técnicamente correcto. Los huesos se construyen constantemente. Todos los huesos del cuerpo se descomponen y vuelven a construirse en forma simultánea y constante. Los huesos más pequeños del cuerpo. El fémur es el más largo, pero por otro lado tenemos huesos que son realmente pequeños. El hueso más pequeño del cuerpo humano es el escribo y mide apenas entre 2, 5 y 3 milímetros. Los huesos no son la sustancia más fuerte del cuerpo. Debido a su mencionada fortaleza, comúnmente se suele creer que son la sustancia más fuerte que tiene el cuerpo humano. En realidad esto es incorrecto, y ese título lo tiene el tejido adamantinado, es decir, el esmalte dental. Está presente en la cavidad bucal, protegiendo los dientes con la más fuerte resistencia gracias a su alta concentración de minerales. Tus huesos equivalen al 14% de tu peso corporal. Ya mencioné que los huesos son muy ligeros, fuertes y resistentes por fuera, pero con una gran contenido de aire en su interior. El peso de todos los huesos del cuerpo equivale al 14% del peso de todo el cuerpo. Tenemos 14 huesos en la cara. Arriba del cuello tenemos un total de 14 huesos en la cara. En el cuello tenemos la misma cantidad de huesos que las jirafas. Sorprendentemente, el largo cuello que caracteriza a las jirafas tiene exactamente la misma cantidad de huesos que el de los seres humanos. Ambas especies tenemos 7 vértebras que sostienen nuestro cráneo y los huesos faciales, que constituye la cara más abajo. Tenemos 24 costillas, algunos 25. El cuerpo humano tiene 12 pares de costillas, es decir, 24 en total. Sin embargo, 12 de cada 500 personas desarrollan una costilla más. La costilla 25 suele denominarse costilla cervical y puede provocar diversos problemas a la salud. Más de la mitad de los huesos están en manos y pies. Los huesos se componen de la resistencia y
sorprendente fuerza de los huesos vienen de su composición. Los huesos son ligeros, pero muy fuertes. En general, los huesos del cuerpo humano son bastante ligeros, no obstante son muy fuertes, 5 veces más fuertes que el acero. Generalmente el esqueleto se divide en 2 sesiones para su estudio. Cuando nacemos tenemos más huesos aún. El esqueleto humano adulto tiene 206, pero en realidad nacemos con un total de entre 270 y hasta 300 huesos. Tu esqueleto tiene muchos huesos. El esqueleto de un adulto tiene en total 206 huesos diferentes, 32 dientes y una completa serie de otras estructuras que conectan cada uno de ellos entre sí. Nuestro esqueleto es más que fundamental en nuestra anatomía. Es una estructura firme y compleja que nos permite cumplir funciones básicas y elementales para el correcto funcionamiento del cuerpo, como ello despierta tanto interés en la ciencia.